un tema muy interesante, muy sácale punta, diríamos aquí en México, ¿no? Un tema muy picudo. Sí, sí, muy, muy, Soberanía muy y humanidad. importante. Ujú. Así es, así Eso es. es. Bienvenido, Fran. Estamos aquí, pues, para seguir proporcionando información a todos aquellas y aquellos que les es importante y que quieran aprender algo diferente. Gracias, Fran. Empezamos. Nada, Bienvenido. gracias a vosotros. Bueno, pues, a ver, la gran mayoría de la gente considera, es que considera que es inteligente, considera que nunca ha sido engañada, considera que todo lo que tiene alrededor es como tiene que ser y que si unos tienen más y otros tienen menos, es porque las cosas son así y nada más. Nadie considera que lo han podido engañar en un momento determinado. Nadie considera que el mundo podría ser totalmente distinto de haber actuado de una forma distinta. Porque a nadie desde que estamos en la escuela se nos ha enseñado nada de eso. ¿Vale? Ni siquiera las religiones han enseñado algo de eso. Mucho menos los políticos, claro está, que viven de eso. La justicia tampoco nos ha enseñado nada sobre eso. Solo nos dice que unos pueden librarse de la justicia y otros no pueden librarse de la justicia. Cuando se supone que la justicia debería ser ciega y debería ser para todo el mundo por igual. Sin embargo, el mismo crimen cometido por alguien que no tiene dinero o cometido por alguien que tiene dinero tiene diferente trato. Es más, todo se soluciona con dinero. Se Así es. cuantifica cuánto es la vida de un ser humano y el rico paga y con eso ya está eximido de la culpa. Cuando todos sabemos que hay una ley que está por encima de todo eso, aunque no se nos cuente, pero hay una ley. Se llama ley natural, pero no es ley natural realmente, es la ley del creador. Y la ley del creador dice bien claro, no robarás. No robarás una vida, no robarás una inocencia, no robarás la materia de otro ser humano. No habla en ningún momento ese creador de no robarás a una corporación, o no robarás a un gobierno, o no robarás a un presidente. No, habla de otro ser humano, porque una corporación estaríamos ya hablando de un muerto. Tú puedes robarlo a un muerto, no hay ningún problema, porque el muerto, para empezar, no tiene nada. Con lo cual, ¿qué le vas a robar? No puedes robarle nada en el fondo. Nada, en Nada. realidad, nada. Claro. Pero hay algo que se nos olvida, porque en otras ocasiones hemos hablado de que no poseemos nada, de que la gente tiene que llegar a entender que no posee nada. ¿De acuerdo? De Pero si acuerdo. no poseo nada, es nada. Quiere decir, no poseo mi coche, pero tampoco poseo la deuda de mi coche. Claro, No poseo claro. mi casa, pero no poseo la deuda de mi casa. No Ujú. poseo mis bienes, pero tampoco poseo o tampoco me debo a los impuestos que me hacen pagar por mis supuestos bienes. Con lo cual, no poseemos nada de nada. Y eso se nos tiene que quedar muy claro, porque la gente empieza a entender un poco que nada le pertenece, pero no llega a captar hasta qué profundidad llega ese nada te pertenece. Hay detalles muy curiosos. ¿Sabías que los políticos, todos los políticos son abogados?
La mayoría sí son abogados. Y que O, los que o tienen llegan, un abogado al lado. claro, y que los que llegan al gobierno todos son abogados del Estado. Sí. Es decir, ¿qué tiene el abogado que no tiene el humano normal y corriente? Conoce la trampa. Mm. El abogado conoce la trampa. Por eso un abogado, la traducción por raíz de la palabra abogado es bastardo traidor. Qué fuerte Esa palabra. es. Ajá. Pero todavía nos deja más de piedra si yo te dijera que cada uno de nosotros también somos abogados. O sea, cada uno de nosotros somos traidores. ¿Por qué Okay. somos traidores? Porque vendimos, entregamos lo que poseíamos por poseer lo que nunca va a ser nuestro. Está confuso el tema. Claro, Ujú. hay un hecho muy curioso y es, si sabemos algo de temas de notarios, sabemos que para que un notario tenga en cuenta una información, tiene que haber dos testigos. ¿De Ujú. acuerdo? Sí, claro. Bien, cuando nosotros nacemos, o mejor dicho, cuando nosotros somos alumbrados, es un hecho natural. Nosotros salimos de la barriga de la madre y entramos al mundo, pero entramos como seres vivos. Y ahí está el médico rellenando un documento que nosotros conocemos como legajo, dando testimonio, testigo de que tú has venido al mundo. ¿Ok? Okay. Con ese primer testimonio lo vamos a unir al testimonio de el formulario de registro que va a rellenar tu padre, porque ese sería el segundo testigo, segundo testimonio. ¿Ok? Okay. Y ahora, el gobierno coge al primer testigo, al segundo testigo y sus testimonios, le pega la vuelta a la información que le han entregado y hace como que tú has muerto. Y desde ese momento, él es el único que se va a encargar de ti. El Y abogado. ahora, Ah, el doctor. O el padre. el Estado, El Estado. Okay. el Estado. ¿Ok? Entonces, él le va a decir a tu padre que él se va a encargar de ti, de tu educación, ¿vale? Y que a cambio a él, a tu padre, se le van a entregar el privilegio de poder tenerte en su casa. O sea, que tú vas a coger a tu hijo, se lo vas a entregar al Estado y el Estado, ya veremos quién está detrás del Estado, pero el Estado va a coger y te va a decir, pero encárgate tú de él, págale la comida, tenlo en tu casa, encárgate de todo su gasto, porque cuando a mí me interese, ya lo reclamaré. Entonces te dice, usted tiene que ponerle la inyección a su hijo. Y tú le dices, no, 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 yo a mi hijo no le voy a poner ninguna inyección porque no creo en ello. Y entonces te dice, ah,
Yo soy papá Estado. Papá Estado es el dueño de tu hijo y tú vas a tener que hacerlo. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene Y esta tienes que demostrar situación? con un carnet todos esos pinchazos que se le pongan. Es el Efectivamente, control que establecen. claro. ¿De dónde viene toda esa situación rocambolesca? Pues viene de que tú y tu pareja, antes de tener a vuestro hijo, solicitasteis una licencia matrimonial. Mm. Estamos hablando de que cuando tú sales de la barriga de tu madre, se han presentado los dos testigos y tú has pasado a estar muerto, hay una ley que dice que un muerto no puede casarse. Claro, así como no tiene nada, no tiene derecho a nada. Claro. Entonces, si no puedes casarte, ¿qué tienes que hacer? Pedir Pedirle una a papá gobierno. licencia, pedir una licencia para que te permitan cometer un delito, que es casarte. Ok, ¿Ok? ok, ok. Entonces, añade eso al día que decides conducir. ¿Qué haces? Pide una licencia. ¿Por qué? Exacto. Porque vas a cometer el delito de conducir cuando estás muerto. No puedes conducir. Sí, suena extraño, pero suena lógico. ¿Ok? Y Ajá. ese es el mundo en el que ellos nos meten. Entonces, cuando nosotros vamos con todo nuestro orgullo a Hacienda a decirle, yo lucho por mis derechos y yo no quiero pagar impuestos, Hacienda te dice, perdona, tú pagas los impuestos porque tú me perteneces a mí. Y ni se te ocurra no hacerlo. Hay una historia real de una familia que estaba, el hijo estaba jugando en el patio de la casa y era horario escolar. Entonces llegó un hombre indignado, como siempre, y dijo que ese niño no estaba en la escuela y que era hora de ir a la escuela. Entonces llamaron a Asuntos Sociales y Asuntos Sociales se presentó en la casa y le dijo al hombre, su hijo tiene que ir al colegio. Su obligación es darle una educación y usted tiene que decidir si quiere una educación privada o una educación pública. Pero su hijo tiene que tener una educación. Y este hombre le contestó, nunca solicité una licencia de matrimonio, nunca me casé por un juzgado, por la iglesia ni por nada. Mi hijo me pertenece a mí y yo me encargaré de educarlo, de alimentarlo y de darle un techo. Claro, la respuesta de asuntos sociales fue silencio, porque ellos nunca pueden decir abiertamente algo de lo que se pueden acabar arrepintiendo. Entonces, ¿qué hacen? Silencio administrativo. Pero el niño no fue al colegio. Sí, o por desconocimiento también. O por desconocimiento también. Porque no, a esos niveles no creo que sepan todo. No, pero aunque ellos no lo sepan, los mandos que hay por encima sí lo saben. Entonces, Exacto. los mandos que hay por encima, cuando leen el escrito del padre diciendo todo eso, vieron que allí no había forma de meter mano. Y como no había Claro. forma de meter mano, se retiraban del asunto. Con lo cual, todos somos abogados, todos somos muertos, todos hemos traicionado a una herencia
que nos entregó el verdadero creador a cada uno de nosotros, y todos la abandonamos, esa herencia, por tener una vida civil, es decir, tener una vida de muerto. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿cuándo se produce ese momento? Porque hemos hablado del momento en el que hemos venido a la existencia a través del alumbramiento. Pero en ese momento nosotros no somos todavía responsables. ¿De acuerdo? Ellos necesitan que nosotros corroboremos, cuando somos conscientes, corroboremos ese acto. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo se produce ese momento? Cuando hacemos el primer DNI, la primera cédula que nos identifica como ciudadanos del Estado. Aquí en México se le llama el registro nacional electoral. Eres mayor de edad, tienes 18 años, tienes que Eso es. sacar tu INE. Exacto. Vale, pues con 18 años ese es el momento. Así es. Entonces, si nosotros, por lo que fuera, con 13 años tuviéramos un momento de lucidez, supiéramos de qué va toda esta historia y no nos sacáramos el carnet, ¿de acuerdo? No nos sacáramos esa licencia, entonces estaríamos fuera del sistema. Y ellos no podrían hacer absolutamente nada contra nosotros. O sea, salir del sistema se puede hacer. ¿Qué pasa? Automáticamente ya sabes lo que va a ocurrir. No vas a tener ningún tipo de derecho dentro de su sistema. Así es. Con lo cual, para poder hacer eso, solo tienes dos salidas. Una es irte a vivir al monte, al campo o a una isla desierta, o tener mucho dinero. Sí. Los ricos tienen mucho dinero, no le hace falta a nadie, con lo cual pueden hacer sus propias leyes. Por eso se saltan las leyes a la tolera, por eso no pagan impuestos, por eso pueden viajar por las carreteras tranquilamente, porque ellos no conducen, ellos viajan. Por eso encuentran muy pocas multas puestas a este tipo de gente. ¿De acuerdo? Oye, Carlos pregunta, ¿cuando nacemos valemos nuestro peso en oro? Sí, ese Así es es. el valor de nuestro bono, el peso en oro. Ujú. Y ese es nuestro auténtico legajo, ese es nuestra auténtica herencia, pero nosotros lo entregamos y al entregarlo lo perdemos. Y a partir de ese momento todo el mundo pasa a ser negociador de ti. Todo el mundo pasa a poder poseerte. Pero cuando hablo de todo el mundo, hablo de todo el mundo. Porque una parte que le pasa a mucha gente hoy por hoy todavía es que ellos se paran en los políticos o se paran en las sociedades secretas que hay por arriba, porque también se oye hablar de los Illuminati, del Club Bilderberg, ¿vale? Pero no van más arriba. No entienden que toda la historia que le han contado es mentira. No entienden que toda la religión que le han contado es la forma que tienen de sustentar el comercio. Porque si ese creador tiene unas leyes, la única forma de que tú te atengas a las leyes de la tierra, a las leyes de los hombres, en vez de las leyes del creador, es eliminando al creador de la ecuación.
Por eso el Papa se jacta de decir que Dios no existe. Okay. Por eso hay otra gente en otra cultura, en otras sectas, que dice Dios no existe, haz lo que quieras. Pero eso sí, si tú haces algo en contra de la ley que te ha puesto tu gobierno, entonces puedes ir hasta la cárcel. Claro. ¿Ok? Si no Entonces, pagas impuestos, puedes ir a la cárcel, por ejemplo. claro, pero ¿dónde está escrito en la escritura sagrada que tú tienes que pagar impuestos? A lo máximo que se llega en la escritura sagrada es a decirte que cuando recibas dinero, cuando recibas una posesión, deje un diezmo para darlo a otros, Sí, ¿vale? vale. Pero si no lo haces, no te van a meter en la cárcel, no te van a poner una multa. ¿Por qué? Porque el creador te deja libre albedrío. El auténtico creador sí te da libre albedrío. El gobierno no te da libre albedrío. Uh-huh. El gobierno, la justicia, te obliga, Uh-huh. ¿de acuerdo? Sí, sí, cierto. Pero es una imposición, por eso se llama impuesto. Uh-huh. Es una imposición Está en la impuesto. cual tú tienes que obligadamente entregar una parte de lo que ganaste. ¿De acuerdo? Tú le tienes que entregar a ellos una parte de lo que ganaste. ¿Y cuál es el verdadero motivo por el que tú estás haciendo eso? El verdadero motivo por el que tú estás haciendo eso es por control. Porque el gobierno lo único que quiere es controlarte. Ten en cuenta que solamente el valor de cada ser humano de tu país ya le está entregando a tu gobierno un montón de dinero. Entonces, ¿para qué pedir más impuestos? Pues pide más impuestos porque es la forma que tú tienes voluntariamente para entregarle tu información al gobierno. Aparte, para tenerte hasta el cuello, claro está. ¿Vale? Para tenerte cogido hasta el cuello. Pero lo va a hacer con agrado y todo. Pregúntale a alguien que no pague impuestos. Y te dirán que los impuestos son necesarios porque hay que pagar los hospitales que hoy por hoy la gran mayoría ya son privados. Hay Y que te pagar cobran colegio, millonadas. claro, claro. Colegios que hoy por hoy Jesús, también son privados. Dime. Jesús decía esto, ¿no? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, Jesús lo sí, decía, ¿no? sí. ¿Y quién es el César y quién es Dios? El César es supuestamente el gobernante y Dios, pues el de la religión, ¿no? Hay que dar tu diezmo o no sé qué cosa. ¿Qué Dios? Es la pregunta. Que Porque, Dios. claro, ellos se encargan de eliminar al auténtico Dios. Cuando se habla de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la interpretación de eso es darle materia al que te pide la materia y darle tu luz, tu espiritualidad al que te está pidiendo espiritualidad. Es decir, dedícale tu tiempo al espíritu y tu tiempo a la materia. ¿Ok?
¿Ok? Esa es la interpretación de eso. Si Y lo me, cogemos literalmente, pues se podría entender como que, como lo hizo con una moneda, parece como que estamos hablando de pagar impuestos, pero no estaba hablando de pagar impuestos realmente. Eso sí, se encargaron de meter a un apóstol que era recaudador de impuestos, para que quedara ujú, bien claro que siempre se habían recaudado impuestos, cuando es falso, no ujú. siempre se recaudaron impuestos, ¿vale? Ok, Son más de este momento, son más de este momento, y hablando de este momento podemos hablar de 500 años para acá, una cosa así, pero es que ¿cuánto tiempo lleva la humanidad sobre este planeta? pues yo Nada creo más que muchos sobre, años, claro, nada más sobre el holograma en el que estamos existiendo hoy por hoy, ya llevamos miles de años. 14 Nada más mil, sobre el ¿no? holograma y Sí, más, y más. y más. Yo creo que pueden ser ciclos de 26.000 años como hablaban los mayas. Ah, ok. Entonces si es el quinto, serían 26,000 por 5, Efectivamente. el quinto sol. Y se nos cuenta cómo el dios cabreado, porque Enlil o Yahvé es un dios cabreado permanentemente, el dios cabreado destruyó a la humanidad 4 o 5 veces. Sí, Como diciendo, estos no me gusta por donde van, me los cargo y pongo otros nuevos. En vez de dar el libre albedrío a la gente para que pudiera seguir su existencia, se los cargaba supuestamente, ¿vale? Sin embargo, ok. tenía pueblo elegido y todo. Es un dios un poco extraño, No, pues pongámoslo así. medio criminal, ¿no? Porque mandaba a matar a sus hijos, cocínenme Efectivamente, así, el borrego efectivamente, así, ¿no? efectivamente. Y cosas todavía más burras y más bestias. Hablé de lo leve, exacto. Sí. Entonces, ese Dios al que se están refiriendo ahí es ese Dios, es ese Jehová, Yahvé, que es un falso Dios realmente. Por eso, si tú te coges la Biblia y te la coges desde el principio, desde el Génesis, te darás cuenta que hay diferentes palabras para nombrar al Creador, Sí, ¿vale? sí, Incluso se habla de que el que sea capaz de nombrar al Creador por su auténtico nombre o con su auténtica frecuencia, vibración, ¿vale? Puede conseguir grandes beneficios en su vida. Eso quiere decir que tiene que haber algo por debajo de todo lo que nos están contando que no quieren que sepamos. De hecho, en la historia de la humanidad, aparte eh, de la eliminación sistemática de la humanidad, también hemos vivido periodos en los que leer la Biblia estaba prohibido. sí. Y el que leía la Biblia era como que estaba leyendo el libro más controvertido de todos. De hecho, no había muchas Biblias y las que había estaban en latín fuera del idioma de la región. Y quien tenía acceso a eso eran los monjes, eran los que estaban arriba, y poco a poco se fue dando la difusión, ¿no? Eso es Pero otro hecho controlada curioso, y ¿no? traducida a conveniencia. Claro, y el que controla la información Controla controla todo, todo, ¿entiendes? exactamente. Entonces, todo el proceso que nosotros hemos ido viviendo con ellos es un proceso en el que ellos han creado la historia. Exactamente. Ellos nos han metido dos mentiras muy importantes. La primera, la teoría de la evolución. Nos hacen creer
que el hombre viene del mono, con lo cual nos hacen Exactamente. creer que somos animales. Ujú. Nos plantean el venir aquí a vivir una evolución, pero nos habla de un universo que se crea de la nada. Si estamos evolucionando, no puede ser que vengamos de la nada. O evolucionamos o venimos de la nada. Pero si vienes de la Exacto, nada, ¿cómo vas a venir de la nada si la nada es nada? exacto. Con lo cual, tú tienes que venir de algo. Y por eso, cuando te coge el Génesis, te habla de que creó al hombre del barro, con lo cual ya había algo. Exacto. Y Entonces, habla de que puso, de que abrió los cielos, de que la tierra, de que los mares de abajo y de arriba. Habla de, exactamente, habla de cosas que sí, híjole, yo no que sé si qué las pensar. pudiéramos entender en toda su profundidad, nos daríamos cuenta de que la Biblia es un libro de leyes. Ujú, Es un libro en el que se nos enseña cómo deberíamos de ser, cómo deberíamos de tratar a los demás, cómo, de dónde venimos. Todo eso te lo están enseñando en ese libro. Pero ese libro es ilegible si lo quieres leer literalmente, porque es un libro de leyes y los libros de leyes no son fáciles de leer. no, no son fáciles. Por eso los juzgados y en las cortes se promete o se jura sobre la Biblia, se jura sobre el libro de la ley. Pero sin embargo, el abogado puede saltarse la Biblia cuando le dé la gana y puede mentir y puede hacer un montón de cosas en nombre de su cliente. Se le permite todo porque está defendiendo a su cliente. Y da igual que el cliente haya matado a alguien, el abogado va a defenderlo. Un abogado con escrúpulos no puede defender a un asesino, con lo Exacto, cual necesitan abogados que no tengan escrúpulos. exactamente. Con lo cual, ¿qué es un abogado criminalista? Un abogado sin escrúpulos. Un criminal. Ah, caray, sí, qué Es fuerte. un criminal, está cometiendo un delito constantemente, porque si sabe que el otro ha cometido un delito, ¿vale? Él no es un abogado, es un cómplice de un delito, es un ¿Y por, criminal. y por qué no se le persigue también? No se le persigue porque ellos están por encima de las leyes. Por eso cada juicio se resuelve realmente en el bar de la esquina, no Ujú. delante del juez. Cuando tú llegas al juez, Ya el está juez resuelto. ya ha resuelto, porque ya han decidido los abogados que juran protegerse uno a lo otro, ¿de acuerdo? Ya han elegido quién va a ganar el juicio. Se ¿Y podría sabes decir que por qué? entonces, perdón, los abogados están vivos. Sí, Ah, ok. ante nosotros sí, Ante nosotros, exacto. Por eso nos sí, defienden. sí. Ok. ¿Sabes quién gana realmente en un juicio? Pues ellos, ¿no? Porque le sacan la El, lana, el el dinero, juzgado. el ¿Y juzgado. sabes qué es el juzgado? Pues el sitio donde se hace el juicio. Es un banco. Mm. La banca siempre gana.
sí. Lo he escuchado un montón de veces. Es el banco. Entonces, ahí es donde se hace la justicia. Por eso, todo en un juzgado son transacciones económicas. ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí. Por eso siempre que tú vas a juicio, el juez va a dictaminar una cantidad que hay que pagar. Pero para el juez, tú eres un muerto. Un muerto que pidió una licencia para cometer un delito, que es presentarse o representarse en un juzgado, porque tú vas en representación. Cuando tú vas a un juicio, vas a un juzgado, tú estás haciendo necromancia, estás invocando a un muerto. Ajá. Por eso en un juzgado al juez ya le importa tres pepinos, hablando mal y pronto, tu DNI. No te va a pedir el DNI. En un juicio, el juez lo que te va a decir es si tú eres fulano de tal. Y cuando tú te presentas como fulano de tal, automáticamente ya estás bajo su mando. Cuando nosotros hacemos espiritismo, cuando la gente hacía espiritismo, ¿qué hacía cuando apareció el primer espíritu? Le decía, ¿quién eres? Preséntate. Y el espíritu decía, soy el espíritu de María Antonieta, por Ajá. ejemplo. Sí. ¿Vale? Pero se tenía que presentar. Pues eso es lo que tú haces en un juzgado. Tú te presentas ante el juez, ante el banco. Y el banco es el que va a dictaminar. Pero, ¿por qué la banca siempre gana? Porque, como bien han dicho, tú tienes un valor por tu certificado de nacimiento. Tú tienes un valor que es tu peso en oro. Cuando tú entras al juzgado, ese valor tuyo es utilizado para pagar todo lo que se va a hacer en ese juzgado. Y tú ni te enteras. Ajá. ¿Ok? Sí. Todo lo que va a pasar en ese juzgado ya está prepagado por ti. Si vas a la cárcel, vas a costearte tu estancia en la cárcel. Y además el banco, el juzgado, va a ganar más dinero todavía. Ujú. Cuando a una familia le retiran al hijo, que ahora se está poniendo mucho de moda, ¿vale? Llegan los de asuntos sociales, te cogen a tu hijo no te pertenece, no lo llevamos, ¿vale? A esa institución que va a coger al niño se le van a dar 60.000 euros o el cambio en dólar, que me parece a mí que dentro de poco vamos a tener de nuevo paridad dólar-euro por cómo se van a estar moviendo las cosas. Está como en Pero, 28 pesos, 25 pesos. Entre 28 de nosotros. vale, pues un euro esta tarde se ha puesto ya en 1,2 dólares. Con lo cual, dentro de poco, vamos a llegar a una paridad dólar-euro, ¿vale? Pero Ok. imagínate, 60.000 euros van para la institución. ¿De dónde salen los 60.000 euros? De mi Del valor bono en del peso. niño. Del Ajá. bono del niño. Después se le va a pagar a esa institución unos entre 6 y 12.000 euros al mes.
¿De dónde sale ese dinero? Del bono. Cuando a ti el gobierno te dice, has terminado de trabajar, te corresponde tanto de subsidio de desempleo, no sé cómo lo haréis allí, una Pensión. cantidad, vale, pues te corresponde tanto. ¿De dónde crees que sale ese dinero? Supuestamente es el que el gobierno te da, pero en realidad es de Lo tu poseso. pagas tú, lo sigues pagando tú. ¿Entiendes? ¿Sí? Cuando tú haces un contrato de luz, a ti te están haciendo creer todos los meses que tú estás pagando la luz, pero tú estás pagando gastos administrativos porque la luz ya se paga de tu bono. Mm. O sea, de tu bono van a salir todos tus gastos. Y si lo supieras, y hicieras las cosas bien hechas, hicieras bien tus deberes, podrías hacer que ellos, tanto los de la luz, como los del teléfono, como los del agua, como los impuestos, como tu comparecencia si tienes que comparecer ante un juzgado, paguen lo que tú tienes que pagar directamente de tu bono y no te hagan a ti pagar nada más. ¿Ok? Hay procedimientos que los sabe alguna gente con los cuales tú puedes recuperar lo que ellos te están cobrando sin que tú lo sepas. Tanto luz, agua, teléfono, como te digo, todo lo que esté institucionalizado. Y además, la famosa hipoteca, porque tu hipoteca, el dinero que a ti te van a prestar el banco, también sale de tu bono. Ellos llegan a tu bono y dice, a ver, fulano de tal necesita, ha solicitado, solicitar, ¿eh? Ha solicitado, porque un muerto no puede tener dinero, claro está, ¿de acuerdo? Ha Ok. solicitado que le dé $250,000 para una hipoteca. Y entonces cogen y dicen lo siguiente, a ver, ¿cómo queremos el mercado? ¿Queremos que haya mucho dinero andando por ahí o queremos que haya poco dinero andando por ahí? Si queremos que haya poco dinero andando, vamos a subir los tipos de interés y esta hipoteca no la vamos a entregar. Si queremos que haya mucho dinero andando por ahí, vamos a bajar los tipos de interés y cualquier hipoteca que nos presenten la vamos a pagar. ¿Pero de dónde la pagamos? Del dinero del que nos lo está pidiendo. Y ahora, para que entiendas lo que fue la crisis del 2008, yo cojo tu hipoteca, la de fulano, la de fulano, la de fulano y la de fulano. Hago un paquete grande de hipotecas. ¿De acuerdo? Y lo entrego en un fondo de inversión. Y ese fondo de inversión coge esa hipoteca y las vende. ¿Vale? Ok. Pero no solo eso, sino que ellos han asegurado por otro lado el importe total de tu hipoteca, por si tú no la pagas. O sea, se amarran por todos lados. Pero espérate, que hay más. Mm. Porque te van a permitir, si no puedes pagarlo, hacer una dación en pago. Pero si ellos te entregaron $250,000 para la casa por la hipoteca y tú tienes que devolverle, ponte 350,000 o $400,000, ellos te van a decir que aun con la dación en pago entregada,
tu casa ha perdido valor, con lo cual tú todavía le debes dinero. Es un robo, es una estafa con toda la cuerda dada. Pero ¿quién la sustenta? La sustenta el gobierno, la sustentan los jueces, la sustentan, por supuesto, los abogados, los procuradores y la sustentan los bancos. Y a ti te engañan haciéndote creer, que es lo más duro de todo, haciéndote creer de que si no pagas esa deuda te van a quitar tu casa. Con lo cual hay mucha gente de la cual no se está hablando hoy por hoy que se han suicidado por ese motivo. Sí, pues es un estrés tremendo y luego solo muertos a veces se condona la deuda, entonces dicen, mejor me muero. O es tanto el estrés que la gente no lo soporta. Efectivamente. Pero todo viene por esa programación que le han metido en la cabeza, haciéndole creer que ellos son los dueños de la deuda. Pero ya sabemos que no somos dueños de nada. Uh-huh. Si no somos dueños de nuestra casa, tampoco somos dueños de la hipoteca y tampoco somos dueños de la deuda de la hipoteca. No somos dueños de nada. No poseemos nada. Hasta que no devolvamos todo lo que se nos entregó a esa figura ficticia llamada DNI o como lo llaméis en México. ¿De acuerdo? Uh-huh. Hasta que no Sí, devolvemos eso, no somos de nuevo venidos a la vida. Pero se puede hacer. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que se puede hacer, porque hay documentación que se hace con carácter non pro tum, quiere decir carácter retroactivo. Y retroactivo desde los 18 años, que es justamente el momento en el que cometimos la traición. Con lo cual, si nosotros podemos retroceder en el tiempo al momento en el que cometimos la traición y a partir de ese momento anulamos el DNI, se acaba el juego. uh-huh. Y pero bueno, te escucho, dime, ahorita te pregunto. y podemos tomar el mando de ese DNI o de esa cédula, ¿vale? Y si tomamos el mando de esa cédula, nosotros nos convertimos en el primer acreedor de ese DNI o de esas letras mayúsculas. Es decir, nosotros nos convertimos en el primer acreedor del muerto. No el gobierno, no los jueces, no la corona, no ninguna institución, sino nosotros somos los primeros acreedores. Pero ¿cómo le hacemos para poder ser eso? O sea, Es ¿cómo nos un regresamos? proceso, es un proceso. Y por desgracia, hoy por hoy en este mundo, seguimos moviéndonos en un mundo que hace falta de dinero. Pero es un proceso que se puede hacer. Yo hoy por hoy conozco quien lo está haciendo en España. Sé quién lo ha hecho en Estados Unidos. No sé si habrá alguien que lo haga en México, No, no pero sé. sé que en España se ha hecho y se hace. En Okay. Estados Unidos se hace y lo tengo súper claro. Y habrá otras partes del mundo donde la gente lo haya hecho también. ¿De acuerdo? Sí, claro. Pero es para entender de que nada es como te contaron.
Nada es como te contaron. Y llegará un momento en el que lo veamos tan claro que el engaño se caiga por sí mismo. Como el de la historia, ¿no? Que está sostenida por palitos porque no coinciden los tiempos. Hay un historiador eh, ruso que ha estado haciendo una investigación de una cronología y dice que los tiempos no checan, que hay algo muy extraño ahí. A ver, estamos viviendo en una gran mentira, la gran mentira de la historia. No cuadra porque no hay forma de cazar esa historia que nos han contado, Exactamente. ¿vale? No Vale. cuadra porque nadie nos ha dicho que desde hace muchos miles de años estamos en un holograma y estamos repitiendo constantemente dentro de un bucle temporal una misma historia. Y no tiene nada que ver con lo que nos han contado. Todo lo que nos han contado de la historia está para sustentar el Su engaño. mentira, su mentira. Ujú. Eso es. ¿Por qué? Porque una mentira repetida muchas veces se acaba transformando en verdad. Y ellos lo saben. Pregunta Carlos que si el bautismo, la confirmación, la comunión, confección sacerdotal a la hora de nuestra muerte, que si se entrega el alma a alguien, él pone el maligno. Yo digo que no, que solo se sabotean los dones internos, ¿no? A través de diferentes rituales, pero no sé tu opinión. A ver, eso es como todo. Si tú crees que eso va a ocurrir, acabará ocurriendo. Ten en cuenta que cuando nosotros llegamos al momento final, lo que vamos a caer en manos de seres extraterrestres o extradimensionales que nos quieren aquí dentro, porque nos quieren para que le alimentemos con nuestra energía. ¿Vale? Entonces, ellos graban en la gente ese pensamiento y es lo que al final te encuentras cuando acaba tu existencia. El que se graba que va a venir Jesús como ser humano y te va a llevar al cielo, pues se encontrará con un ser extraterrestre que se va a hacer pasar por Jesús y lo va a llevar a un falso cielo para que él acabe de mutua decisión volviendo a meterse en el cuerpo de un avatar. Pero no se va a meter en el cuerpo de un avatar cuando él quiera. Se va a meter en el cuerpo de un avatar cuando los extraterrestres o extradimensionales lo decidan. Mientras tanto, va a quedar archivado. Va a quedar pongamos, en un archivo enorme donde están todos los cuerpos, eh, pongamos, lumínicos, ¿vale? Todos los humanos luz, van a estar ahí archivados y cuando llegue el momento determinado ellos lo van a ensamblar de nuevo en un avatar físico y lo van a mandar otra vez al mundo o al holograma a vivir la falsa existencia que estamos viviendo dentro de este holograma. Ah, qué fuerte, qué fuerte. La verdad es un tema difícil, complejo sobre todo, ¿no? El poder Sí, salir. sobre todo tiene mucha manipulación, mucha programación. Desde siempre se nos ha ido metiendo toda la mentira y cuesta mucho trabajo de comprender. De hecho, hay mucha gente que por mucho que le diga, no lo va a entender y no va a querer cambiar su estatus. Y vale, no pasa nada. Cada uno puede hacer lo que quiera con su existencia. Ahora, la gente que realmente quiere acabar con esa existencia en la que le están engañando, que sepa que tiene posibilidades de hacerlo. Eso es lo más importante. Eso es lo Claro. más importante, dejar la esperanza.
dejar claro, la posibilidad de que las cosas pueden ser diferentes. Y como dices, si tú crees eso, eso va a suceder. Entonces, también hay que crear pensamientos positivos para que claro, eso suceda, ¿no? Y no estemos en claro, ese, en el sufrimiento. eso es. Así es. Sí, te ¿Hay, escucho, Fran. hay alguna pregunta más de la gente? Eh, comentarios, Generalmente, saludos, generalmente. no digo que generalmente cuando tocamos un tema de esto la gente se queda en caos. Están en caos porque no pueden comentarios. Solo saludos y buenas tardes y gracias. Gracias por abrir los ojos, dice Viviana. Julie dice, siempre temas tan interesantes, muchas gracias. Etcétera. Buenas, saludando. Efectivamente, es un tema que deja en shock y que hay que volver a ver el video para poderlo asimilar poco a poco y buscar información y no quedarse, ay, ya dijeron, así es, no, investiga tú, que cada quien investigue, que cada quien se dé cuenta de esta realidad. Y teniendo en cuenta que tenemos como unos 7 velos por delante de nosotros estamos pensando que estamos aquí plenos, conscientes, yo soy un ser despierto, vale. Y te ponen el primer velo. Y el primer velo, pues lo consigues descorrer y dices, ah, los políticos me están engañando, no creo ya más en la política, vale. Pero todo lo demás me lo trago, vale. Y entonces te llega alguien y te dice, oye, oye, que no fue solo la política, sino que la historia también está corrompida, que es falso la historia que te están contando, que el hombre no viene del mono, que, que el Big Bang no fue un Big Bang, no sé, un montón de cuestiones que tienes que empezar a plantearte, que nada se crea de la nada, que La tierra, algo, tiene la que haber misma algo, tierra, claro, claro, ¿en dónde estamos realmente? claro. Son preguntas que la gente se tiene que empezar a hacer y luego seguir profundizando, porque ya te digo, hay más velos que hay que ir descorriendo, que lo podemos hacer despacio, tranquilamente, que es la intención, poco a poco, que lo vayáis entendiendo, pero que no os quedéis ni con esta información, ni con cualquier información que os venga, que experimentéis por vosotros mismos, que analicéis la información, lo que os chirría, lo que no os chirría, lo que os cuadra, lo que no os cuadra. Preguntaros por qué realmente los bancos, habiendo el mismo capital que tiene que haber siempre el mismo sobre el planeta, porque han metido un montón de capital de más, ¿vale? Pero habiendo lo mismo, ¿por qué pasamos por estados, momentos de crisis y momentos de bonanza? ¿Y por qué son periódicos? ¿Por qué cada cierto tiempo hay que montar una crisis, una guerra o lo que haga falta para reiniciar algo? ¿Y qué se está reiniciando? Que hay muchas preguntas que os podéis estar haciendo, ¿vale? Sí, Y, totalmente de acuerdo. claro, y que yo en su momento me planteé y me pregunté, y cuando llegué a la conclusión, pues a mí también me chocaba todo este conocimiento. También Claro, llegaba un momento en el que decía, es que es increíble, pero luego te sí. cuadra y empieza a tirar más todavía, a querer más, querer saber más, querer entender mejor todavía todo este juego hasta el día de hoy. Sí, a mí Y me ha pasado muy similar, donde viene información, a veces no la puedo asimilar, la dejo a un ladito, la voy asimilando y van cayendo veintes y entonces ya la claro, puedo incorporar. Pero claro, hasta eso entonces, o es. sea, tampoco la gente lo reniegue todo y lo saque, no, escucha, No, aprende, lo que puede entrar, que entre, lo que no, poco a poco irá entrando.
Efectivamente. Eso es lo suyo. Esa es la mejor forma de Así, aprender. sí, y hay que desaprender y sacar toda la información que teníamos, Hay que porque hay mucha información desprogramarse que para poder empezar desprogramarse, de es correcto. nuevo a construir algo nuevo. Yo me Esa quedo es la con eso, cosa. Fran. Hay que desprogramarnos para reprogramarnos positivamente. Plan, tu Sí, conclusión, estamos en los tiempos. Hay un comentario que dice Lady Butterfly, todo va por capas como la cebolla, es un seguir y seguir sin parar, porque aunque se llevan capas vistas, siempre hay más. El tema es muy profundo y denso, y además todo tiene que ver con todo, ¿sí? Exactamente. Todo está ligado con todo. correcto. Eso es. ¿Quisieras Eso es. concluir con algo, Fran? Cerrar. Que hay luz al final del túnel. Que lo último que yo le recomendaría a cualquier ser humano que tenga un problema con un banco o con la luz o con el teléfono o con lo que sea, lo último que le recomendaría es quitarse la vida. Sí, Porque claro. la vida es lo más valioso que tenemos. Mi maestro decía que simplemente los ojos que poseemos, si tú me dijeras no tengo dinero y yo te dijera, vale, vale, venga, te doy 7 millones por tu ojo, ¿tú me darías tu ojo? No, pues no. No. Con lo cual, ya tienes 7 millones en ojo. Y Sí, ahora empieza claro. a sumarle oído, nariz, el tacto, y te darías cuenta que eres millonario, pero no lo Sí, sabes claro. todavía. Las No lo piernas, entiendes todavía. Las piernas, las manos, el corazón. sí, Hay tanto, tanto, digamos, tanto dinero, aunque no sería la palabra exacta, tanto poder en ti, tanto poder, que lo último que deberías de hacer es quitarte esa vida por ese momento. Porque así es. hasta el momento más duro de todos acaba pasando. Así es. Así es, totalmente de acuerdo. Pues Fran, hemos llegado al tiempo, te agradezco mucho tu tiempo, tus conocimientos, tu sabiduría, que nos lo compartas con esa sencillez y con tu corazón por delante. Te agradezco mucho y agradezco mucho a toda la gente Gracias a ti. que está ahí atrás, escuchando, aprendiendo. Cuestiónense todo, cuestionenos, pregúntenos y Sí, pregúntense a sí mismos y sí. respondan, creen sus propias respuestas y verán que finalmente van a lograr su propia felicidad porque todo está en uno mismo. Pues les Ujú. agradezco mucho, gracias por Nada, todo. muchas gracias a Recuerden, todos.